al despertar, al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista de hoy en GAFA TV Ecuador en Al Despertar. Seguimos leyendo, analizando las elecciones del pasado domingo, en donde se cambiaron autoridades seccionales, hubo una consulta popular y también se eligió a los 7 vocales o consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Para comenzar, quiero saludar cordialmente y dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el sociólogo, consultor político, analista político, Decio Machado. Decio, gracias por venir a nuestros estudios. De entrada, ¿cuál es tu lectura de los resultados electorales del domingo? ¿Se podía prever lo que pasó o todo fue una sorpresa? Bueno, yo creo que hubo sorpresas y hubo cosas que sí eran previsibles, la verdad, ¿no? Es decir, yo creo que era previsible, digamos, que los candidatos pro-oficialistas o pro-gubernamentales o directamente en las listas de la 21 del partido de gobierno o bien camuflados en otras alianzas políticas iban a tener, digamos, unos resultados electorales bastante negativos, ¿no? En el caso de Quito, que es donde estamos haciendo la entrevista en este caso, el tema de Luz Helena Coloma, por ejemplo, y así otros tantos candidatos más por diferentes, digamos, territorios o localidades del país. Creo que estaba dentro del margen de posibilidades, pero fue sorprendente porque ninguna encuesta nos indicaba que eso fuese radicalmente así. El rechazo del no a la consulta, ¿sí? Me parece que ese factor estaba ahí, había un nivel de indecisos muy grande, que más que indeciso era, digamos, voto oculto, ¿no? Silencio, y que de alguna forma había un alto índice de posibilidades de que eso se pudiese virar al no, y eso fue lo que pasó al final. Digamos que se entendió como un plebiscito sobre el presidente de la República y por lo tanto la ciudadanía, digamos, expresó su cuestionamiento a las políticas públicas de este presidente y a su forma de gestionar. Y por último, creo que era previsible, digamos, por las formas en que se dan las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana, que hubiese una representación importante. No hay 50% porque son números impares, pero sí que estuviese o uno arriba o uno abajo de ese 50% la representación del correísmo en el Consejo de Participación. Podríamos llamar este rato ya, porque la proclamación de resultados será la próxima semana, pero ya podemos decir quiénes son ganadores. ¿Quiénes son los ganadores? ¿Quiénes son los perdedores? ¿Quiénes se han jubilado y quiénes se han reactivado en estas elecciones del pasado domingo, Decio? Bueno, yo creo que hay, digamos, una vieja forma de hacer política que está cada vez más triturada en el país. O sea, me parece que, digamos, los partidos tradicionales, ahí están, digamos, la pérdida de feudos importantes, como el que tenía la ID en el Carchi o como el que tenían los socialcristianos en el Guayas, o cosas así, han cambiado de manos y eso tiene que ver con otra forma de entender la política y de hacer la política en este momento. Yo creo que la gente ya no, digamos, no avala las viejas formas o los viejos modelos de intervención política electoral. Eso por un lado. Me parece que otro elemento que es importante es señalar que evidentemente el correísmo ha salido muy beneficiado de estas elecciones, eso es indiscutible. Yo creo que está mal leído el porcentaje de voto de los correístas. Yo no creo que haya subido tanto el apoyo popular al correísmo, sino más bien que los números están en las... Lo que pasa es que las ecuaciones al final le han permitido, digamos, tener resultados importantes. Lloret consigue la prefectura de la SUAY por 1 punto, la victoria de Pavel Muñoz es una victoria muy ajustada sobre los demás, 2-3 puntos, digamos, y así sucesivamente podríamos ir mirando los diferentes lugares. Quizás Guayaquil pueda ser la excepción, donde sí hay un trasvase, ¿no?, consecuencia de la derrota de los socialcristianos. Pero en todo caso, me parece que evidentemente a nivel de resultados eso es importante para el correísmo y además les permite, el correísmo es un partido, o sea, es una estructura orgánica, es el único proyecto político existente en este país en este momento, guste o no, y a quien le guste y a quien no le guste tal, pero es el único proyecto
proyecto político existente y el único proyecto orgánico existente, y les permite, digamos, generar, digamos, espacios importantes para reubicar a su gente. Hoy eso es un problema para los correístas, es decir, no hay puestos de trabajo, vamos a hablar en estos términos, es decir, instituciones públicas, en espacios donde ellos tengan que estar, y ellos tienen sus cuadros y orgánicamente esto les da un balón de oxígeno importante. Sí, ahí esa parte que tú dices me parece importante, porque el correísmo en su gobierno de 10 años manejaron todo lo que es el clientelismo. Al no tener este rato espacios gubernamentales, yo no sé cómo pueden compensar o agradecer el voto que recibieron. Vayamos un poco más. El gran perdedor también es el gobierno, ¿no? Ya lo dijiste. Sí, totalmente, pero además era previsible. Mira, en comunicación política y en análisis político uno tiene que entender las coyunturas para poder armar las estrategias. Yo creo que este gobierno no entiende nada. Entonces el tema de esto es que plantea una consulta popular, digamos, poniendo 8 preguntas que teóricamente, es decir, la ciudadanía en general estaba de acuerdo, ¿no? Sin entrar en profundizaciones de qué conllevaban los anexos, etcétera, sino simplemente lo que es la pregunta, que es lo que la mayoría de los mortales lee, estaba de acuerdo, y aún así le ha salido negativamente por el nivel de rechazo que tiene ante la ciudadanía. El presidente de la República además cometió errores tan graves como llamarnos narcos a todos los que estábamos en contra de esa consulta. Ayer tuvo que salir, o el otro día tuvo que salir en televisión, es decir, para decir públicamente que ahora llama a una reconciliación nacional, cuando lo que tenía que salir es ahí a pedir excusas y perdón al pueblo ecuatoriano, porque le ha dicho al 60% del pueblo ecuatoriano que somos, digamos, cómplices del narcotráfico. Es decir, o sea, yo creo que el cúmulo de errores de este gobierno es descomunal. Yo creo que hay una falta de capacidad para comprender la política, y de esos barros, estos lodos. Evidentemente se perdió la consulta y se ahondó más todavía, se profundizó más, digamos, la crisis de legitimación que tiene el Estado ecuatoriano. Decio, le faltan un poco más de 2 años al presidente. ¿Podrá a ese ritmo, con esa calificación, con esos números, proseguir? ¿O hay gente que llaman a la muerte cruzada? Hay otra que dice que si hay dignidad en el presidente debería renunciar, adelantar las elecciones. ¿Cuáles podrían ser los escenarios de aquí en adelante para el presidente Lasso? Yo te voy a hablar desde el punto de vista estratégico, ¿sí? Yo creo que el presidente no tiene condiciones para llegar al 2025. Creo que lo que le queda por delante es un vía crucis al presidente Lasso, y creo que si fuese un hombre inteligente y su entorno político fuese inteligente, harían la muerte cruzada y adelantarían el proceso electoral. Y le voy a decir por qué. Porque la única posibilidad de que el presidente de la República llegue al año 2025 es porque a su principal oposición, el correísmo, le interese que llegue el presidente de la República al 2025 todavía más agotado de lo que está, para asegurarse una posible victoria, es decir, ante, digamos, la derecha de este país. Si la derecha de este país fuese inteligente, hablarían con Lasso, empresarios, poderes fácticos, etcétera, para decirle a Lasso, oiga, renuncie y vayamos a un nuevo proceso electoral con una nueva figura, que eso es un problema de ellos, ver cómo la construyen. Si yo fuese la oposición a Lasso, lo que estaría pensando es, le dejo llegar hasta el 2025, porque cuando llegue al 2025 va a estar absolutamente en la lona y va a ser más fácil ganar las próximas elecciones. Es decir, hacerle un cadáver político definitivamente al presidente Lasso. Pero la gente dirá, ganó el correísmo, perdieron los socialcristianos, perdió el gobierno. ¿Qué ganó el país? ¿Qué ganó este pueblo, Decio, que está realmente desesperado, en zozobra y con un sinnúmero de acumulados de problemas? Bueno, ganó voz, ¿no? Yo creo que es importante lo que pasó con respecto a la consulta. Yo creo que el pueblo ecuatoriano le haya dicho no al gobierno es una cosa importante, porque permite, digamos, cierto nivel de reempoderamiento de la sociedad civil, y eso me parece interesante. En segundo lugar, bueno, lo que ganó, lo que dejó de perder en unas elecciones excepcionales, evidentemente hay que verlo, digamos, cartográficamente, y eso habrá que verlo cuando los gobiernos empiecen a gestionar, y todavía nos faltan meses, incluso para que se posicionen los nuevos cargos electos, los nuevos GATS, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso está ahí pendiente y es difícil de analizar. Pero por otro lado, yo creo que el pueblo ecuatoriano hace tiempo que no gana nada con procesos electorales en general. Quiero decir que
aquí cuando los pueblos ganan es cuando se han movilizado y cuando han desarrollado, digamos, sus reivindicaciones en la calle, es decir, ha sido cuando han conseguido montar mesas de negociación directas entre los representantes de las organizaciones sociales y el gobierno, el caso de las movilizaciones, digamos, que encabezadas por la CONAIE y otros sectores, y así sucesivamente. Yo creo que los procesos electorales hoy están muy viciados, la brecha existente entre los teóricos representantes y los representados es cada vez mayor, y yo creo que la legitimación, o más bien la deslegitimación de la casta o del establishment político ecuatoriano es cada vez mayor, y esa brecha entre sociedad y, digamos, las élites representantes de la sociedad es una brecha que cada vez es más grande, con independencia de la ideología política de esas élites políticas. Queda claro porque no son las urnas necesariamente las que dan las conquistas a los pueblos, sino es la lucha, es la presión, es la calle, ¿verdad? Y si hablamos brevemente para terminar, liderazgos. Se acabaron liderazgos de Nebot en Guayaquil. El liderazgo de Correa se va perpetuando, ¿y por qué no aparecen nuevos líderes? ¿Por qué no aparecen nuevos rostros? Y si aparecen algunos, son electos, van a tener que siempre estar haciendo la veña y pidiendo consejos o ideas de afuera. Yo creo que ahora sí vamos a asistir a un periodo, creo yo que estamos entrando en un periodo donde se van a recomponer liderazgos, nuevos liderazgos. Yo creo que los liderazgos, los viejos liderazgos se han ido agotando. Yo creo que ahí ya no dan más. Vuelvo a repetir, yo creo que hay que leer bien el nivel de votación del correísmo. Yo creo que no es una cosa que se la deban a Correa. Correa tiene su voto duro, su popularidad. Yo creo que hay mucha gente que le echa de menos, la mayoría posiblemente por los gobiernos que han venido posteriores, han sido mucho peores. Pero también creo que, digamos, la gente votó a las figuras que votó, digamos, avaladas por Correa, pero son nuevas figuras. Me parece que el tema de Pavel en Quito, el propio Aquiles en Guayaquil, digamos, otras expresiones en otros territorios, son nuevas gentes que serán identificadas ideológicamente con corrientes políticas concretas de este país, pero hay un factor nuevo. El propio Freile, digamos que podría ser identificado como un nuevo liderazgo de perfil conservador, a pesar de que él diga que no. También es otra nueva figura política que de alguna forma sobrepone viejas figuras como podría ser la de Andrés Páez o otros sectores así. Entonces me parece que sí que se está dando el recambio, y yo creo que es posible que en el 2025 asistamos a un proceso de elecciones presidenciales con nuevas figuras políticas dirigiendo las corrientes políticas o ideológicas diferentes que existen en este país. Fíjate, Lasso, pese a que ha manifestado en alguna ocasión, e incluso en Estados Unidos, su voluntad de volver a presentarse, es evidente que no tiene condiciones. El presidente Correa, o el expresidente Correa, aún seguiría sin la posibilidad de ser el candidato de las elecciones presidenciales, y Nebot no creo que vuelva a salir a recoger, digamos, la posta del Partido Social Cristiano, sino que pondrá su candidato o candidata pertinente. Por lo tanto, yo creo que sí estamos asistiendo a, digamos, una renovación de las figuras políticas que van a encabezar, digamos, los grandes bloques políticos e ideológicos existentes en Ecuador. O sea, puede darse una nueva reconfiguración, un nuevo mapa político en el Ecuador. Y, por ejemplo, en ese mapa, ¿cuál sería la posición, con esto termino, de Pachacuti, de la CONAIE, de Leonidas Issa? Bueno, yo creo que Leonidas Issa es un líder popular, evidentemente, digamos, con aspiraciones políticas y, digamos, con proyección. En este sentido, habrá que ver si de alguna forma el Pachacuti es capaz de resolver sus problemas y homogeneizarse. Y digo esto porque al final el Pachacuti es un partido político y los partidos políticos tienen que tener, digamos, lógicas de disciplina interna. El Pachacuti no las tiene, existen 5 Pachacutis diferentes, por hablar así a grosso modo, y esto se refleja en las votaciones en la Asamblea, en su posición, por ejemplo, con respecto a la consulta, respecto a estas últimas elecciones, o, digamos, en las ideologías que tienen cada uno de los diferentes candidatos que han presentado en estas últimas seccionales, fíjate. Y en el número de invitados y la calidad de los invitados a los que llaman a las asambleas. Ahí están los Vanegas, ahí están los no sé qué, que aparecen como asambleístas del Pachacuti y no tienen ninguna vinculación orgánica realmente con el partido. Quiero decir que el nivel de contradicción es enorme, y yo creo que Issa en este caso más bien
debería plantearse, esto es un atrevimiento por mi parte, porque yo no soy el asesor de ISA, pero lo que plantearía sería más bien que me parece que una figura como ISA debe representar algo más que el movimiento indígena y algo más que el Pachacuti como organización política. Debe representar, digamos, un frente popular, digamos, coaligado en torno a un proceso electoral, si es que esta es la pretensión de ISA en las próximas elecciones. Es decir, abrir el abanico, ¿verdad? Esa es la idea. Señoras y señores, hasta aquí el diálogo con Decio Machado, analista político, consultor político y sociólogo, haciendo una lectura breve y reflexiva de los resultados de las elecciones del pasado domingo aquí en Ecuador, donde se votó por una consulta popular que ha resultado contraria al gobierno con 8 no contundentes y la renovación de los gobiernos seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana. Señoras y señores, seguiríamos hablando porque el tema está para largo. Hasta la próxima. Al despertar, al despertar.